Bajar el consumo de carbohidratos es sin duda una clave para tener mejor salud, nivelar tu nivel de azúcar y revertir la diabetes tipo 2. El problema es que durante este proceso muchas personas cortan demasiado los carbohidratos, tienen signos de falta de carbohidratos, no lo están identificando y eso genera ciertas consecuencias negativas para tu salud que te voy a compartir en este video. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me enfoco en ayudarte a nivelar mejor tu nivel de azúcar, revertir la diabetes y encontrar el diagnóstico correcto por si no se lo han dado o usted dudas de si realmente es diabetes o no está seguro de qué tipo de diabetes es, ¿no? Los carbohidratos, de forma muy breve, es parte de la comida, es uno de los 3 principales macronutrientes. Entendemos proteínas, grasas y carbohidratos. También existen otros elementos que ya son micro porque están presentes en muy pequeñas cantidades, como las vitaminas y los minerales. Hablar de carbohidrato usualmente uno lo asocia a niveles altos de azúcar. Sí y no. Si uno se excede del consumo de carbohidratos y sobre todo el tipo de carbohidrato que estamos consumiendo, va a subir la resistencia a la insulina y sí nos va a generar pico de azúcar. Pero también por otro lado, estos carbohidratos no son malos, tienen muchas funciones importantes para nuestro sistema, que si no los incluimos en cantidad suficiente, estos sistemas no van a funcionar bien y vamos a tener los problemas que te voy a compartir a continuación. Que de hecho el primer signo por cortar demasiado esos carbohidratos es problemas del peso. Usualmente una persona que hace una alimentación saludable o cambia su régimen generalmente tiende a bajar de peso. Y el problema no es que pierdan grasa, no, de hecho es el objetivo, quemar grasa visceral. El problema es que empiezan a perder músculo. Los carbohidratos suben un poco el nivel de azúcar, pero con ese nivel de azúcar también va acompañado un pico de insulina, se libera insulina. La insulina es una hormona anabólica. Anteriormente se escuchaba mucho acerca de los esteroides anabólicos, hormonas para producir músculo. Pues la insulina tiene la misma función, es una hormona anabólica. Anabolismo viene de la parte del metabolismo, que es producir o síntesis de tejidos, en este caso de músculo. Si yo no estoy estimulando ese nivel de insulina, me va a ser muy difícil recuperar o mantener esa masa muscular. Obviamente aquí también intervienen otros factores, ¿no? Tu nivel de cortisol, que no sea efecto secundario de otro medicamento, que no sea por inflamación crónica y sobre todo que no estemos cortando demasiado la cantidad de proteína. El segundo síntoma o signo que es muy frecuente y este se presenta casi de forma inmediata, en la primera semana o segunda semana de cortar los carbohidratos y viene siendo el estreñimiento. Al cortar carbohidratos, pues no solamente cortas eso, también estás sacrificando tu cantidad de fibra, antioxidantes y minerales. Si yo no le aporto la cantidad de fibra que mi cuerpo necesita, el tránsito intestinal no va a ser adecuado, va a ser un poco más lento. Y es bien común, doctor, yo antes consumía pan y no tenía estreñimiento, comía tortillas, harinas, arroz y hacía del baño súper bien. Ahora que dejé esto, estoy con estreñimiento. ¿Es normal? No es normal porque no debería. Es común porque sucede con mucha frecuencia. Ahí prácticamente tenemos dos opciones: incrementar el consumo de fibra a través de las verduras o bien a través de carbohidratos complejos. Entiéndase verduras, brócoli, coliflor, nopal, ejotes, espárragos, chayote, calabaza, que tienen buena cantidad de fibra, y los otros carbohidratos complejos, frijoles, lentejas, habas, camote, garbanzos, fruta que también tiene fibra. Aquí nada más hay que ver qué cantidad no me genera pico de glucosa. Hay pocas personas, recalco, que pueden incluir muchos carbohidratos y no tener problemas de azúcar ni resistencia a la insulina. A la gran mayoría nos funciona un consumo moderado de estos carbohidratos. Nos ayuda para la microbiota, nos previene el estreñimiento, nos ayuda a conservar nuestra masa muscular, no nos altera nuestro nivel de azúcar, ¿no? Estamos hablando de media taza al día, una taza al día, a lo mejor hasta un cuarto de taza al día, generalmente no hay problema. Y hay pocas personas
que no toleran ni siquiera estas cantidades de carbohidrato y tienen que reducirle un poco más. Mucho depende de nuestra genética, de nuestro estado de estrés de ese momento, de nuestra función pancreática, de nuestro grado de resistencia a la insulina. Entonces tenemos 3 opciones, pero nunca cortarle por completo, o los incluyo en muy pequeñas cantidades, casi sin ganas, cantidad moderada, o si yo no batallo con el azúcar, una cantidad alta, ¿no? Mucho depende de tu control de azúcar. El tercer signo, este sí se presenta un poco más tardíamente, 1, 2 o hasta 3 meses después de haber cortado los carbohidratos, es batallar con tus problemas de colesterol. Específicamente hablando de LDL, no lo puedo bajar, está muy alto ese LDL y el HDL no lo puedo subir. Usualmente uno piensa que es por las grasas o ese efecto de un medicamento, o me hace falta hacer más ayuno o bajarle más a los carbohidratos. Y sí, puede ser que sí sea eso, pero si eso no te ha corregido el problema, hay que considerar esta otra opción: aumentarle poquito el consumo de carbohidratos, porque puede ser un signo de que le estoy cortando demasiado a esos carbohidratos. Otro signo de falta de carbohidratos es glucosa alta, sobre todo glucosa alta en ayuno. Es habitual: doctor, empecé a hacer la dieta baja en carbohidratos, el ayuno intermitente, el azúcar no me baja, por lo tanto corté más el carbohidrato y alargué el ayuno. Bueno, ¿y cómo sigue el azúcar? ¿No? Sigue exactamente igual, incluso subió un poquito más, ¿no? Usualmente uno está pensando en ese camino o en ese ajuste: más dieta, menos carbohidrato, más ayuno, más horas, más ejercicio. Y a veces uno lo que tiene que hacer es totalmente lo opuesto. A ver, en vez de cortarle tanto, le voy a meter más carbohidrato, un poquito. En vez de hacer tanto ayuno, voy a hacer menos ayuno. Disminuir la intensidad que estamos llevando con nuestro régimen alimenticio. Y eso muchas veces hace que el azúcar se nivele mejor, sobre todo cuando le estamos cortando mucho el carbohidrato y tenemos un nivel de insulina en suero o insulina basal menor a 10. Si es mayor a 10, te estás equivocando con la comida y hay que ver qué está pasando, y sí, te estás pasando con algo. Pero si es menor a 10, en realidad no te estás pasando con la comida, al contrario, puede ser que te haga falta incluir carbohidratos complejos. Y otro signo que también ocurre con mucha frecuencia es debilidad o cansancio. Y aquí, para no confundir, no estamos hablando de los síntomas que uno tiene al cortar la dieta en los primeros días, que es cuando el metabolismo está haciendo el switch y se está adaptando. Si yo estoy acostumbrado a comer mucho arroz, mucha fruta, muchos frijoles, tortillas, pan, de repente corto eso, me voy a sentir mal en los primeros 3, 5 días o a lo mejor hasta 10 días. Es normal, tu cuerpo se está adaptando. Aquí estamos hablando de personas que han cambiado la dieta y que tienen esta debilidad 2 o 3 meses después. Doctor, sí, el azúcar sí me bajó, bajé de peso, pero me siento bien débil. Antes me sentía bien, con fuerza, con el azúcar alta. Ahorita lo bajé, pero no me siento bien. Algo no estoy haciendo bien. Frecuentemente es error en la comida por falta de carbohidratos complejos. Estos carbohidratos complejos tienen varias funciones que ya comentamos en este video, pero aquí te voy a recalcar. 1. Te ayuda para la microbiota. Microbiotas son incretinas que te va a ayudar a bajar tu nivel de azúcar. 2. Funciones del anabolismo, que es la parte del metabolismo encargada de producir tejidos para que te ayude a conservar tu masa muscular. Número 3. Almacenamiento y distribución de energía. Si le cortas un montón, este mecanismo no va a funcionar bien y claro que vas a tener debilidad y cansancio. Número 4. Te ayuda a bajar esa inflamación crónica. Estos carbohidratos complejos tienen antioxidantes también, tienen otros minerales que te van a ayudar en otras áreas de tu salud. Como te digo, no son totalmente malos. Nada más hay que encontrar la frecuencia y o cantidad que mi cuerpo tolera bien sin tener problema de azúcar. Porque si le cortas totalmente y lo mantienes así por más de 3 meses, más de 6 meses, estos mecanismos no te van a ayudar.
También son hipolipemiantes, te ayudan a regular mejor tu nivel de colesterol, específicamente bajar LDL y subir el HDL. Bueno, espero que este video te haya aportado más conocimiento acerca de estos carbohidratos complejos. Yo soy el doctor Antonio Cota. Suscríbete al canal y comparte este video si crees que le puede ayudar a alguien más.